Voy a estar Ujú. pendiente. Gracias, gracias, gracias. Yo voy a estar pendiente ahí de la clase. Voy de camino para la casa, ¿verdad? Vengo de Chiquimula, pero ya estamos cerca de la casa y voy a estar pendiente también del Zoom. Así que bendiciones, mis hermanos. Bienvenido, licenciado Antonio, y muchas gracias Gracias. por estar conectados en esta noche, hermanos y hermanas. El tiempo es suyo, licenciado Antonio. Sí, gracias, doctor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy sí los saludo a todos cordialmente. Espero que nuestro Dios esté bendiciendo sus vidas ricamente en toda área, en toda necesidad y en los distintos enfoques que tenemos, ¿verdad? En lo personal, familiar, ministerial y etcétera. Qué bueno estar con ustedes. Pues me acuerdo por ahí de algunos de ustedes. Ya hace un tiempo que no estábamos comunicándonos, especialmente me refiero al día que pude tener el privilegio de estar allá con ustedes. Bueno, aquí a través de lo virtual, pues también, ¿verdad? Estuvimos hace un tiempo juntos y estudiamos el Evangelio de Lucas. Hoy tenemos otro tema importante que desarrollar y ya pondré en contexto del mismo para que ustedes y yo empecemos en esta dinámica de aprendizaje. Agradezco las oraciones por nosotros, con mi esposa, pues estamos en ese proceso todavía ahí de conformar alguna recuperación para la salud. Bueno, los pongo en contexto, solo voy a silenciar ahí el micrófono. El tema para esta noche es un tema bastante especial, bonito. Creo que Creo que ustedes ya tuvieron una introducción de las generales de este escritor maravilloso, un escritor que admiramos muchísimo, predicamos muchísimo de él también, seguramente, y estoy hablando del apóstol Pablo. Nosotros nos enfocaremos bastante o mayormente en el área de los escritos paulinos y especialmente también en el liderazgo, un liderazgo que deja memorias. De hecho, así, ahí está el tema oficial de nuestro curso de este martes 8 y el martes 15 de octubre, si Dios lo permite, en el mismo horario. Liderazgo Paulino, sus escritos y el liderazgo que deja memorias. Es interesante poder estudiar con detalle todo lo que se refiere al apóstol Pablo, especialmente su vida, los detalles históricos, su origen, todo ese pasado que fue importante también en su futuro, luego de la conversión. Seguramente ustedes ya estuvieron ahí al tanto o al conocimiento de bastante información al respecto del apóstol Pablo. Yo pues haré una forma como de un resumen necesario porque quisiera ya vincularme a los escritos y al liderazgo, sí, pero teniendo en contexto también los antecedentes humanos, académicos, por decirlo así, religiosos y sobre todo espirituales del apóstol Pablo. Así que por ahí voy a hacer algún repaso, de repente ustedes van a oír algo que ya oyeron, pero me resulta importante conectarme con esa parte histórica, en la parte de los antecedentes del apóstol Pablo. En estos dos martes, si Dios lo permite, a partir de hoy, por supuesto, estaremos desarrollando estos contenidos. Si Dios lo permite, hablaremos hoy un poco de los antecedentes históricos. Me interesa la parte de la conversión porque ahí hay detalles importantes del por qué el ministerio y por qué los escritos y por qué el liderazgo de Pablo fue tan particular. Luego los motivos para escribir, hoy vamos a hablar bastante de eso también, los propósitos que conocemos a través de las cartas, a través de los escritos paulinos. Luego vamos a entrar directamente a los escritos paulinos, si Dios lo permite, hoy tal vez arañamos un poquito, y si no, el siguiente martes, si Dios lo permite, donde iremos uno a uno haciendo una revisión general. De repente nos detenemos en uno más que en otros, pero la idea es tener un panorama general de los 13 o 14 escritos, ya le voy a explicar por qué digo así, 13 o 14 escritos paulinos, que básicamente condensa casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento, 27 en total, pero él escribió 13 o 14, ya voy a explicar por eso, por qué decimos así. Luego, permítame un momentito, alguien activó su radio por ahí. Tengamos cuidado, hermanos, ahí con activar el radio. Luego me enfocaré también, eso sí será el próximo martes, a hablar acerca del liderazgo sufrido del apóstol Pablo. Hay muchas referencias bíblicas que podemos tomarlas como una enseñanza saludable para el ministerio actual, en donde también, dígame si no, pues hay sufrimientos en el desarrollo del mismo. Sin embargo, haremos una conexión
hacia los principios, los valores bíblicos para poder desarrollar el ministerio actual desde la perspectiva del ministerio sufrido del apóstol Pablo. Y por último, obviamente haremos aplicaciones a un liderazgo ejemplar desde Pablo, sí, porque ha tenido realmente una repercusión grande a lo largo de la historia, su liderazgo como apóstol auténtico, como pastor, como maestro, como orientador, como misionero, distintas facetas que Pablo pues integró y por supuesto dentro del marco delimitado del ministerio que Dios le concedió a él. Hablaremos en esta introducción acerca de un análisis histórico del Pablo que estamos estudiando. Um, Ese análisis se hará obviamente porque hay un contexto geográfico, un contexto académico, un contexto muy propio de la cultura de Pablo y eso es lo que realmente más adelante se nota y se palpa muchísimo en sus escritos. De repente le doy un anticipo. Pablo es un escritor muy directo, un escritor muy claro y franco. Entonces, esa misma forma o ese mismo estilo literario, un estilo de escritura, obviamente refleja la personalidad de Pablo, pero también refleja todo el bagaje histórico de su academia, de su instrucción, de su disciplina. De eso hablaremos también hoy, cómo fue disciplinado realmente Pablo desde muy pequeño seguramente. Crece en Tarso, ustedes saben el origen, Tarso, una ciudad que también era parte del Imperio Romano y también seriamente influida por la cultura helenista o griega. Y vamos a ver más adelante detalles del cómo esto afectó, diría yo, positivamente también a Pablo y obviamente lo volvió una persona muy, uh, voy a utilizar esta palabra, muy celosa de sus convicciones. Estudia en Jerusalén, sí, en una de las mejores instituciones teológicas de aquel entonces, vamos a ver más adelante, y su enfoque literalmente fue hacia las misiones. Hablemos un poco de los antecedentes históricos, no me detendré mucho en esta parte, solo quiero hacer un repaso, de repente repetir un poco lo que el doctor ya habló con ustedes, pero si quedó algún detalle por ahí no hablado, pues aquí lo hablaré. La cultura helenista seguramente fue una cultura que impactó el corazón de Pablo. Seguramente la instrucción que él recibe en su hogar, en su familia, fue una instrucción obviamente influenciada sí, por Roma, pero también los griegos que tenían realmente un control, una hegemonía casi total de aquel entonces. La instrucción de Pablo no fue seguramente cualquier instrucción. Algunos piensan que fue un personaje que manejó distintos idiomas, ya el hecho de ser un fariseo, pues le daba esa posibilidad, pero seguramente también dentro de su formación familiar, su formación personal, adquirió muchísimos recursos que a lo largo de su vida también se reflejan y especialmente en los escritos, ahí se reflejan de una manera muy clara. Hermanos, yo no sé, me quedan 10 minutos de Zoom, yo no pensé que era el horario normal, pero si en caso, no sé si el doctor me puede asesorar ahí, si en caso llegamos a los 10 minutos, salimos y volvemos a entrar, ¿verdad, doctor? No sé si me escucha por ahí, tal vez cuando pueda me resuelve la inquietud, porque vi ahí el mensaje que en 10 minutos se acaba. Bueno, seguramente los idiomas naturales de Pablo fueron el hecho de dominar el idioma griego por la influencia helenista en la región, en esa colonia romana llamada Tarso, y también el arameo porque era parte del idioma que se trabajaba dentro de la formación farisaica. Entonces era una persona altamente preparada, era el idioma de moda, por decirlo así, y también el idioma de parte de la escritura antigua, que él también seguramente tuvo acceso a esos escritos más antiguos o las copias más antiguas, antiguo testamentarias, y ahí fue donde él obviamente pues trazó todo su desarrollo formativo. Un dato importante que creo que hay que validarlo y hay que reconocerlo es la ciudadanía romana. Y especialmente Pablo en un discurso que tiene contra otro personaje, en donde le consulta o prácticamente lo reta el tribuno y le dice, dime si tú eres ciudadano romano. Estoy citando 22-28 de Hechos. El tribuno le responde y dice, yo con una gran cantidad de dinero compré la ciudadanía. Pero Pablo responde, en cambio yo soy de nacimiento romano. Es decir, había una doble nacionalidad y esto es importante, muy importante, porque la seguridad o la forma
como se desenvolvía el apóstol Pablo, seguramente tenía que ver con esa libertad ciudadana que él tenía. También el hecho de que está muy influido por la cultura helenista va a también ser crucial en los momentos en los cuales él funge como esos disputadores que en los lugares públicos disertaban verdades y él también entra a esa dinámica de disertar, de debatir, sería ahí, ¿verdad? Acerca de la fe. No sé si el doctor quería comentarnos algo, doctor. Creo que no está todavía con nosotros. Bueno, igual, hermanos, si se acaba el Zoom, por favor salimos y entramos porque no hay otra opción, creo yo, ahorita. Ciudadano romano, importante esto. Esta es una característica muy puntual del apóstol Pablo. Por eso es que él, de alguna manera, cuando es violentado sus derechos, la gente se alarmaba, ¿verdad? Se acuerda aquel escenario donde se alarmó la gente al saber que era ciudadano y ya lo empezaron a tratar con mayor respeto. Luego lo conocemos como un perseguidor de la iglesia cristiana primitiva, tal vez podríamos decir de esos acérrimos perseguidores. Vamos a ver un detalle histórico en el evento de Esteban que tiene que ver con la posición y la jerarquía que Pablo tenía también dentro de la religión judía especialmente. Bueno, y hablando acerca de su identidad personal, la circuncisión al octavo día. Eso es un detalle importante porque tiene que ver con esa confirmación del pueblo de Dios a través de sus nuevas generaciones de reivindicar el pacto para con Dios. Es decir, el acto de la circuncisión no era simple y sencillamente una fiestecita o una tradición tibia o liviana, realmente era un compromiso de la familia, especialmente a través del hijo, para reconocer la presencia de Dios en su pueblo y del pacto que también Dios tenía o tiene con su pueblo. Esa circuncisión entonces era la señal del pacto, por eso es llamada así. Y él, como fiel devoto judío, pues sus padres tomaron la decisión de la circuncisión, pero eso lo apertura entonces a esa realidad tan maravillosa de ser parte del pacto de Dios. Del linaje de Israel, bueno, detalles que los voy a mencionar nada más. La tribu de Benjamín, es decir, la tribu madre del apóstol Pablo tendría que ver con todas esas generaciones de servidores que el pueblo de Israel tenía a la disposición del Señor. Podríamos decir en términos más coloquiales, ¿verdad? Era un hebreo de pura cepa, o como decimos nosotros, de hueso colorado. Ahora, yo soy de tal iglesia y de hueso colorado, decimos, es decir, de ahí nadie me mueve. Esta era la identidad del apóstol Pablo, intérprete de la ley. Esto es un detalle importante porque para llegar ya a un nivel de interpretación, los fariseos tenían que ir por todo un proceso educativo muy demandante y muy exigente, que depuraba lo mejor de las personas que aplicaban al fariseísmo y lograban salvar las escuelas o las metas de las escuelas para lograr llegar hasta este nivel de una interpretación. El nivel de interpretación no cualquiera lo tenía, era un nivel ya de un maestro altamente reconocido que se le veía como digno para poder transmitir el mensaje claro de la palabra de Dios. Claro, esto abrió la posibilidad al error en la interpretación, porque ya ve usted y yo en los escenarios de los evangelios, miramos a estos personajes llamados intérpretes de la ley o los fariseos que erraban muchísimo en su interpretación de las escrituras. Y esto es algo que al final es parte de esa triste historia, pero donde Jesucristo también salía siempre avante. El celo de la persecución seguramente tenía que ver con la convicción de Pablo. Y tenemos ese criterio que tenemos nosotros de obviamente de los enemigos del Evangelio, pero encarnar un poco esa convicción de Pablo deja entender por qué él era tan celoso, tan estricto, tan exigente con sus creencias, porque era la creencia del pueblo de Dios. Y él asumía antes del aparecimiento de Jesús que esa era la ruta correcta, el trazo correcto de la práctica de la ley. Por eso es que cuando yo que había un grupo de seguidores de aquel Jesucristo, el blasfemo. Blasfemo era porque la muerte de Jesucristo en la cruz realmente era una evidencia de su fracaso para muchos de los que eran escépticos de Jesús. Y esa muerte, que fue una muerte vergonzosa, una muerte humillante, una muerte para, realmente para delincuentes, para personas que no tenían que ver con el honor del pueblo. Entonces, por eso le atribuían a los seguidores de Jesús como una secta, como
movimiento engañoso, un movimiento perturbador de la paz religiosa en Israel. Esa era la convicción de Pablo. Y él vivía la ley, podríamos decir, intachablemente desde su perspectiva, claro, errada, pero desde su perspectiva él mantenía una fidelidad interesante. Tal vez un panorama general lo mencioné, creo, cuando hablamos del Evangelio de Lucas, pero quiero hacer nada más una referencia rápida. La escuela de Pablo, aunque estoy hablando a través de antecedentes históricos, pero me interesa que tengamos esto, como les dije al principio, no era cualquier escuela, era una escuela realmente depurada, como les mencioné. Habían tres niveles en la escuela judía en donde los fariseos obviamente emergían o eran egresados, por decir así, de ese sistema. En las primeras instancias, el niño adecuado, el niño con capacidades, era instruido en la casa del libro o Bet Sefer. Ahí era instruido en las bases del Pentateuco y a través de ese acercamiento en memorización, en pequeño análisis, los personajes que eran involucrados en este discipulado, por decirlo, en este proceso educativo, pues ellos eran llevados hasta un nivel especial. Al lograr llegar a ese nivel, había una transición hacia la siguiente escuela llamada Bet Talmud, en donde ya había puramente doctrina, una doctrina que tiene que ver obviamente con la escritura antigua en cuanto al Pentateuco y los profetas, que sería prácticamente todo el Antiguo Testamento. Y esto obviamente colocaba a las personas que entraban en esos sistemas educativos en la posibilidad de alcanzar grandes posiciones religiosas. Es decir, los fariseos, como Pablo, eran personas que habían pasado toda esta academia. Y llegar a ser fariseo realmente no era un privilegio de cualquiera. No es como hoy elegimos en nuestras congregaciones al que me cae bien, ¿verdad? Al que habla bonito. No, el ser líder del pueblo de Israel, es decir, un fariseo, un escriba, realmente tenía que irse por una escuela muy depurada en la calidad. Al final, la última casa o la última etapa, por decirlo así, ya cuando las personas tenían entre 15 y 16 años en adelante, era la llamada Bet Midrash, en donde había ya capacidades interpretativas. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, de mucho, porque aquí podemos conocer el perfil personal, todo ese bagaje que componía la personalidad, la potencia, digámoslo así, de la personalidad o la capacidad, mejor dicho, del apóstol Pablo, en función, obviamente, pues de lo que él era antes de conocer al Señor, antes de conocer al Señor. Y esto es bueno verlo, porque de alguna manera nos coloca en contexto de esas capacidades admirables que el apóstol Pablo tenía y cómo vinieron a... Me desconcentré de momento. Ahí estamos. Entonces, realmente manifiesta ese dominio del Señor, su soberanía, a pesar de la persecución. Bueno, la estrategia de la misión, para que entendamos el impacto también, es una misión pareciera ser egoísta y limitada, ¿verdad? Porque van a sufrir. No, es exclusiva primeramente de Israel, me seréis testigos en Jerusalén, y luego se expande Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo veo esta figura como un epicentro, ¿verdad? De un terremoto. Es un lugar céntrico, pero desde ahí emanan todas las ondas destructivas, en este caso las ondas del Evangelio, desde Jerusalén primero. Pareciera ser que es limitada, ¿verdad? Muy egoísta, solo nosotros. No, lo que pasa es que se le da prioridad a la casa. Y es ahí donde el apóstol Pablo tendría entonces esa situación de crisis, de shock, ¿verdad? De ver que cómo en su propio pueblo crece esta verdad tan maravillosa. Y luego lo que ya mencioné, el empoderamiento de los discípulos para ser mártires. Bueno, luego la iglesia primitiva, tenemos que hablar que se desenvuelve en un marco histórico interesante. La iglesia primitiva, hasta el año 313, en donde se levanta el edicto de Milán, eh, realmente tuvo una persecución por años, si usted hace la cuenta, cientos de años, en los cuales sufrió, pero sufrió de manera cruel y despiadada. Fue hasta que Constantino y Licinio, pues Constantino lo conocemos, ¿verdad? Fue un emperador. Muchos dicen que fue un estratega político que aprovechó la situación y el crecimiento de los cristianos para asociarse y para hacer crecer su poder y tal vez eh, esa aceptación, ¿verdad? De los pueblos dominados. Puede ser. Creo que por ahí va la idea de Constantino.
Otros dicen, no, es que él se volvió realmente un cristiano devoto y por eso es que empieza a tomar esa decisión. Y en el 313 lo que hace verdaderamente el edicto de Milán es que deja abierta la posibilidad a cualquier religión en Roma. No es que haga oficial, todavía no, fue hasta el 380, pero en el 313 se deja libre el acceso de cualquier religión al Imperio Romano. Eso es lo que sucede con el edicto de Milán. Es decir, hay más empatía y aceptación a la participación de las distintas religiones. Eso sucede en el 313. Hasta el 380, que ya es oficial, de alguna manera, la religión cristiana en Roma. Bueno, pero en este marco histórico, en todo ese caminar, Roma era un imperio dominante. Eso es importante. Desde siglos antes de Cristo, Roma se constituía en una potencia mundial del mundo en esa época. Y era un imperio dominante a base de opresión militar y la opresión económica. Hemos leído en los evangelios que se habla de impuestos, que se habla de los soldados romanos, y esos son elementos que nos describen entonces la forma y la estrategia política que Roma tenía para dominar. Pero a la par estaba también el desarrollo intelectual de Grecia. Grecia, a partir de sus filósofos, de esos garantes de la fortaleza cognitiva del ser humano, era también partícipe de la estructura social en cualquier lugar donde Grecia llegara. Y Grecia conquistaba, dicen los libros, a base del intelecto, de los procesos cognitivos. La filosofía griega, usted no me dejará mentir, es hasta hoy en día estudiada y bien estudiada y presentada en universidades, por ejemplo. Así que yo creo que esa es parte de una historia que todavía hoy en día tiene un impacto en la fortaleza o la fuerza de esta potencia intelectual llamada Grecia, también era lo que rodeaba a las iglesias en aquel entonces. Hablo de este contexto porque estamos por iniciar ya la caminata de los escritos paulinos. Entonces, cuando usted y yo avancemos o caminemos a lo largo de los escritos paulinos, vamos a encontrar estos elementos recurrentes. El imperio romano dominando, Grecia dominando con el intelectualismo, pero también hay otro elemento, otra situación que se daba conjuntamente con estos dos, y era la religión corrupta que dominaba, el judaísmo. Claro, decimos corrupta por la actitud de la mayoría de fariseos. Sí había fariseos de alguna manera distintos, podremos citar a Gamaliel, por ejemplo, podemos citar a Nicodemo, que de alguna manera ellos tuvieron tal vez una participación distinta, pero el resto sí aprovechaba y hacía mal uso de su autoridad y esa prepotencia con la que lideraba, obviamente los llevó a ser constituidos, nosotros lo decimos, como los enemigos acérrimos del Evangelio. Por cierto, si hay preguntas, mis hermanos, si hay comentarios, me encantan los comentarios porque me gusta aprender también. Puede poner ahí en el chat del Zoom o la pregunta o comentario o me levanta la manita ahí virtual porque me va a ser muy difícil ver en estas tres páginas quién me levanta la mano física, pero virtualmente sí me aparece y con confianza mis hermanos pueden dar sus aportes, impresiones o preguntas. Si algo no sé, pues seguramente le diré, hermano, no sé, con confianza. Hablemos de este último elemento como un precursor de la persecución o el evento precursor de la persecución. El personaje ya conocido llamado Esteban. Esteban era realmente un personaje hasta hoy admirable en su actitud, su conducta, su sacrificio y la verdadera conexión con el término mártir. Una persona llena de gracia, se cita en el capítulo 7 de Hechos, una persona de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, esto es una parte. Pero aquí aparecen enemigos y básicamente estoy citando, parafraseando el capítulo 7, en donde había, ay, perdón, hay una pantallita ahí o alguien que tiene el sonido activado. Por favor, hermanos. Que era la sinagoga de los libertos, era pues, obviamente un lugar en donde Nena, personas habían adquirido la libertad. Permítame un momentito, creo que alguien está hablando por ahí. Y como cargo audífonos, me causa mucha. Ahí está. Entonces, estos enemigos que se describen ahí en la Biblia, en el libro de Hechos 6 y 7
obviamente también es importante reconocer cómo es que participaban activamente y en unidad también en contra del Evangelio. El poder de la predicación de Esteban creo que es algo interesante también. Estoy hablando generalidades, ustedes revisan después los pasajes 6 y 7 de Hechos. El poder de la predicación de Esteban era sumamente interesante. Dice ahí, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ojo con estos detalles, porque esto nos pone en contexto de la calidad de siervos que emergieron también en toda esta fase de avivamiento o de crecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Esteban fue uno de ellos y Esteban creo yo que dio la talla muy bien de lo que era la necesidad para el servicio en aquel entonces o del ministerio cristiano en ese contexto tan crudo y especial. Luego aparece aquí nuestro personaje y hay un dato importante y por eso es que me vine por esta línea histórica y la participación de Esteban. En el 758, permítame un momentito, de alguien que está viendo novelas por ahí. Permítame un momentito. Esa hermana Yemil, si pudiera apagar su No localiza. Amén. Ahí está. Sí, gracias, hermana. Muy bien. Vale, yo creo que ahí ya lo quité. Gracias, hermano. Disculpen, pero cuando activan el sonido me interfiere mucho aquí, pero si hay comentarios, claro, ahí sí podemos escuchar. Oigan el 58, es muy descriptivo de este personaje. Dice así, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Está hablando el texto de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pues algunos de repente quieren validar este texto en la idea de que, bueno, era un lugar para poner, era, eh, digámoslo así, como una pequeño trofeo, un pequeño estímulo para dar una referencia de que no debían de seguir a Cristo y lo colocan ahí fortuitamente. Bueno, no estoy tan seguro de eso, si fue una situación nada más fortuita o porque casualmente ahí estaba Pablo, Saulo llamado aquí, pero hay otros que piensan, y yo soy de esa idea también, que simple y sencillamente ya el apóstol Pablo, aquí llamado Saulo, era una persona de autoridad reconocida. Y de alguna manera, yo no creo que sea nada más algo fortuito. ¿De qué sirve poner a los pies de un joven, pues, las ropas de un mártir o de un blasfemo para ellos? ¿Qué importancia puede tener para una persona esa... Ay, permita. Es que ahí está, ya lo quitaron. Eh, yo más creo y pienso que era por la autoridad que este personaje tenía. Y algunos comentaristas mencionan y dicen, es que realmente él dio el visto bueno y ponerlo a los pies era una acción de respeto a la autoridad que ahí estaba, un fariseo, pues, un personaje que era un doctor de la ley y que dio su consentimiento para la muerte de Esteban. Este elemento, yo pienso que es así, realmente era una autoridad y el poner las ropas del blasfemo era pues obviamente un reconocimiento, una solicitud de permiso, pues, si usted lo quiere ver así, que Saulo concedió. Ahora, este elemento, juntamente con todo lo que hemos conocido de la persecución, y seguramente ustedes vieron en el curso allá con el doctor, pues vieron allí detalles de ello. Esto fue una referencia básica del por qué el ministerio de Pablo fue tan sufrido. Su liderazgo tuvo que ver con momentos críticos, altamente críticos, que de repente si a mí me hubieran preguntado antes de servir al Señor, me hubieran dicho, mira, ¿querés sufrir todo esto? Yo hubiera dicho, no, pues, eso es de locos, ¿verdad? El tener un ministerio de violencia, de persecución, de situaciones adversas, pero una tras otra. Entonces creo que por ahí va la idea de mi intención más bien de poder visualizar este detalle importante. Y más adelante vamos a ver que el mismo Dios, en su aparecimiento, Jesucristo, mejor dicho, pues obviamente describe cómo sería el ministerio del apóstol Pablo. Luego, pues tenemos ahí un panorama general de lo que el apóstol Pablo ya aquí empieza en la escena
a aparecer. Ya en el capítulo 8, ustedes seguramente ya lo vieron, pues empieza ya una cuestión de persecución literalmente liderada por Saulo aquí entonces. Recuerde que Saulo era una persona docta, una persona altamente respetable, pero que de alguna manera todo eso le ponía en una posición de compromiso y de celo. Claro, él no era, vamos a ver, manipulado por lo que hacía, no, él lo hacía por convicciones. Interesante, porque recordemos que el apóstol Pablo, les dije hace un ratito, venía de una instrucción muy, muy específica, muy puntual, que seguramente era muy depurada, la escuela de Gilel, por ejemplo, que era abuelo, si no estoy mal, de Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, y Gilel, juntamente con Shammai, fueron los dos maestros o las dos escuelas teológicas, por decirlo así, de mayor relieve en estos tiempos precisos. Claro, había otras escuelas también teológicas, pero estas eran las de hasta hoy las más reconocidas. Y era algo importante también, ¿verdad? Dentro de la formación de este tipo de personas como Saulo, hasta aquí, que obviamente pues tenían esa actitud en celo de salvaguardar, según ellos, las tradiciones. Bueno, reflexiones en esta parte, ya terminando esta parte. Creo que el visualizar al apóstol Pablo, aquí todavía Saulo, podríamos decir que hay personas que son defensoras más de tradiciones que de convicciones. Yo creo que hasta aquí Saulo era obviamente movido por una creencia firme, pero hacia la tradición. Y la convicción fue hasta que Jesús le apareció. Para Pablo y para todos los religiosos judíos, Jesús era un impostor. Había nacido en un lugar humilde, despreciado, Belén, y creció en el seno de una familia eh, prácticamente pobre, los amigos de Jesús, pecadores y no letrados del vulgo, y la muerte vergonzosa. Cuando Pablo camina hacia Damasco, que es donde estamos ahorita situados en el 8 y el 9, que es donde es el antecedente de su conversión, estamos hablando de una distancia realmente grande, lo que suponía un viaje de muchos días o semanas. Entonces tenemos que ver ahí hasta dónde llegaba el sacrificio de este tipo de personas como el apóstol Pablo, Saulo aquí, para salvaguardar a su fe, por decirlo así, ese ambiente en donde se movía religiosamente hablando. Luego hasta el encuentro con Jesús. Aquí es un parteaguas. El encuentro con Jesús, camino a Damasco, realmente tiene que ver con la corrección, con la disciplina que Jesús le atañe, le atribuye por atreverse a meterse con su iglesia. Eso es bueno verlo, porque realmente hay una unidad inseparable entre Cristo y su iglesia. Esto es un referente para los escritos. ¿Por qué? Porque acá vemos al Saulo perseguidor, al Saulo que está del otro lado, asolando a la obra de Dios. Ojo con eso, asolando a la obra de Dios, llamada iglesia. Después de Cristo, obviamente se vuelve en un defensor, en un corrector, en un directivo, no en autoritarismo, sino en un directivo con un liderazgo ejemplar, en una persona que invierte tiempo guiando a la obra de Dios que antes quiso destruir. Y ahí es donde tiene sentido entender por qué es que se dedica Pablo a escribir tanto, ¿verdad? Y estaba preso, que estaba en viajes misioneros, pero escribe mucho, porque realmente el cambio fue drástico. Y el celo de antes que lo llevaba a destruir, ahora el celo de la obra lo lleva a construir. Son dos cosas muy distintas. El celo antes de Cristo lo llevaba a destruir a la iglesia, pero el celo ahora con Cristo, un celo obviamente saludable, lo llevaba a construir, a edificar, a delimitar, a ayudar, a corregir, a motivar a la iglesia. Esto creo que es un buen punto de referencia si pensamos que de que Cristo aparece ya hay un cambio total, pero no fue hasta que no estuvo cara a cara con Jesús. Una confrontación de misericordia. Claro, ahí se le plantea las situaciones, cómo vendrían a ser, ¿verdad? Más adelante. Y se refleja la misericordia de Dios. Sí, hay una confrontación. El Señor le da instrucciones, ¿verdad? Ahí y también a otros, empieza a darle instrucciones para que atiendan al apóstol Pablo. Luego,
es importante también ver que Pablo, permítame, ahí está, se le delimita su ministerio. Dios se aparece y Dios le llama, a pesar de ser un perseguidor, le llama instrumento escogido. Interesante, estoy en el capítulo 8. Instrumento escogido. Oiga esto. Esto es bueno verlo porque, porque de alguna manera aquí podemos sustentar el por qué Pablo hace lo que hace. Y allá en el versículo 15 y 16, específicamente, habla acerca de las instrucciones a Ananías, versículo 15, y dice el Señor, ve, anda con Saulo, porque instrumento escogido, y la palabra instrumento es realmente de impacto, es un medio, es un elemento que va a ser ahora a favor mío, instrumento escogido. Yo cuando veo esto, obviamente aplico gracia, quiero entender que es a través de la gracia el ver como un asesino de cristianos se vuelve ahora un instrumento de la obra del Señor para llevar mi nombre. Aquí está delimitando el Señor. Y aquí entendemos por qué el trabajo del apóstol Pablo tiene que ver con este contexto. Dice ahí, instrumentos escogidos para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Y es cierto, Pablo es llamado misionero, siervo a los gentiles, apóstol a los gentiles, pero también estuvo con eminencias, tuvo la oportunidad de hablar con autoridades políticas, religiosas, presentarles el evangelio y de esa manera también eh, cumplir, perdón, el precepto de Dios para él. Y aquí viene la parte que tal vez quiero resaltar aún más. Yo creo que no les puse la presentación. Aquí es la punta. Dios habla del sufrimiento de Pablo. Dice ahí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Antes perseguía al nombre. Ahora es podríamos decir, un enfoque o una delimitación hacia el sufrimiento por causa del nombre que perseguía. Yo podría decirse, aquí pensando así, a manera de sacar una aplicación, ¿es esto venganza del Señor o es esto formativo? Bueno, si fuera solo venganza, creo que no disfrutamos, ¿verdad? La gracia. Yo creo que de alguna manera sí es hacerle entender el valor de seguir a Cristo, pero también es una cuestión formativa, porque todo aquel que decide seguir a Cristo debe saber que su caminar no va a ser tan fácil. Y aquí viene lo lindo, ¿verdad? Es como Dios le da la oportunidad ahora de hacer las cosas, podríamos decirlo así comúnmente, del otro lado. Ya en un lugar distinto, en donde también dejaría de perseguir, pero ahora sería perseguido. Ahora, ese sufrimiento que aquí más o menos pues se profetiza de alguna manera o se anticipa, es el inicio de la iglesia, es el inicio de Pablo en la iglesia. Podríamos decir que es un inicio escandaloso, de alguna manera. Escandaloso que deja ver una conversión muy linda, una conversión sufrida, una conversión específica que nos presenta aquí este maravilloso momento. Bueno, de aquí, entonces saltamos hacia ver al apóstol Pablo, ahora como un literato, ahora sí como un escritor sabio. Ahora sí vamos a verlo como ese pastor que reflexiona sobre los problemas reales de las congregaciones. Ya vimos su contexto anterior, pero ahora desde la conversión vamos a ver la faceta productiva, la faceta constructiva, ya no del perseguidor, sino del constructor de la obra. Y cómo, especialmente Pablo, se mete literalmente al corazón de las necesidades de las iglesias, de las congregaciones. Y llega a ser un oikonomos, ¿verdad? Un administrador efectivo de la grey, un líder necesario, vital, fundamental para la corrección, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Así que el ministerio de Pablo tiene que ver con este enfoque. Bueno, hermanos, llevamos ya una hora. Yo creo que hacemos receso, no me recuerdo bien, pero yo sí lo doy porque así descansamos un poquito. ¿Les parece bien si descansamos 5 minutos, mis hermanos, y regresamos en 5 minutos a la segunda parte de esta noche? ¿Estamos, mis hermanos? Muy bien.
Gracias, mis hermanos. 5 minutos entonces y regresamos. Ya el doctor nos dirá si a este link o al otro ahí que nos mande un mensaje. Gracias, mis hermanos. Mientras descansamos esos 5 minutos, mis estimados hermanos, fíjense que me está apareciendo aquí un rotulito de que la plataforma de Zoom tiene un problema técnico y obviamente lo están tratando de resolver. Pero si la reunión se termina, ya tienen ustedes en el chat de grupo la nueva convocatoria. Y entonces yo ya vuelvo a ser anfitrión al licenciado Antonio. Pero percátense, por favor, del último chat que les estoy poniendo para que ustedes puedan accesar si en dado caso la plataforma los vuelve a sacar. Pero ellos los de la plataforma Zoom, están resolviendo el problema. Mis amados hermanos, siempre, por favor, tomen en cuenta que la próxima clase es el 15 de octubre, ¿verdad? Debido a un programa que el Consejo Local y la Iglesia tienen programado para el martes 22. Por eso es que en esta ocasión será 8, que es el día de hoy, y el 15 de octubre. Y nuestro último curso de este año es el 8 y 9 de noviembre de manera presencial, y en el culto de domingo 10 de noviembre entregaremos los diplomas a través de la clausura, y ahí también les presentaremos el contenido del año 2025. Así que ánimo, mis amados hermanos, por favor, los que todavía tengan algún saldo pendiente, abóquense con sus líderes, por favor, pónganse al día para que yo también esté solvente con la sociedad bíblica y podamos dar los diplomas respectivos el día domingo 10 de noviembre. Tomen en cuenta eso, mis hermanos, y en este momento revisamos también el chat por aquello de que nos saque de nuevo la plataforma que está presentando problemas técnicos. Pues hablamos entonces ya de un antecedente importante para entender la literatura paulina. Esta necesidad que vio, ¿verdad?, en esta parte de instrucción, creo que nos acerca más exactamente a esa forma o a ese concepto personal de por qué Pablo escribe y toda la dinámica de escritura que bien tiene el apóstol en hacer. Bueno, ahí le coloco en pantalla esta presentación, igual que la vez pasada, hermanos, por ahí se las voy a estar compartiendo con gusto al final. Mañana, primero Dios, esta primera parte y el otro martes la segunda parte, con mucho gusto. Bueno, hay 13 cartas paulinas. Por ahí, ahí está. Si se considera Hebreos, es una carta que pareciera ser que no tiene muy claro la descripción, muy clara la descripción del autor.
pues serían 14. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. A mí me parece bastante, eh, digámoslo así, atribuirle a Pablo la, la escritura o la autoría, quiero decir, de esta carta, pero eso no es un motivo de disputa, ¿verdad? Solamente que si se considera sin hebreos serían 13 cartas, si se considera con hebreos sería 14, como les dije al principio. Luego podríamos decir que hay casi un 50% de la escritura del Nuevo Testamento está dada por el apóstol Pablo. Y esto es importante, mis amados hermanos, pensando en todo ese aporte, no solo doctrinal, sino también hay mucha cuestión práctica, ¿verdad? Yo creo que el enfoque de Pablo es más pragmático que dogmático. Claro, sí hay doctrina fuerte, pero también hay aplicaciones al diario vivir. Y eso es rico, verlo en las cartas. Pablo aborda temas o problemas específicos en las iglesias, cosa que hoy nos sirve a nosotros de referencia. Vamos a ver algunas cartas ahora mismo, de repente así un pasón rápido, como les dije, pero para apreciar la intención de corregir, de felicitar, de motivar, de encauzar a la iglesia. Así que hay mucho aspecto práctico por eso, porque Pablo se dirige a iglesias y comúnmente las iglesias pues presentan desafíos o problemas, usted lo quiere decir así. Las epístolas paulinas y otras y las otras canónicas, aquí cuando digo las otras canónicas, estoy hablando de otras cartas, por ejemplo, las cartas universales, que esas pues tienen un destinatario distinto y autores distintos, pues cada una de ellas conforman muy bien la autoridad espiritual en las iglesias, que en esa época se tomaba así. Al no haber en las iglesias o en los lugares, en las iglesias eran las casas, ¿verdad? En donde se adoraba al Señor, pues simple y sencillamente las epístolas eran leídas en ocasión de recibir una exhortación por parte de las autoridades apostólicas. En este caso, Pablo era una autoridad apostólica. Ya después de ser convertido al Evangelio, ya ustedes conocen eso, no estoy seguro si hablaron de los viajes misioneros, pero no voy a ir por esa línea. Pablo entonces viene a cazar en la necesidad que las iglesias tenían de ser instruidas. Arriba de esto yo estoy viendo pues también el panorama soberano de Dios, en donde la iglesia necesita confort, motivación, camina en medio de la persecución, pero Dios también levanta siervos que de esta manera se colocan al frente de las iglesias y les instruyen con esa autoridad apostólica. Por ejemplo, Colosenses 4:16 dice así: cuando esta carta, es decir, la carta de la iglesia de Colosas, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, la Odisea, y que la de la Odisea leáis también, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ese escrito de la Odisea es interesante, ¿verdad? No existe como libro canónico, pero también fue otra carta que fue dirigida a la Odisea. Y la idea era que la Odisea mandara a Corinto y Corinto mandara perdón, a Colosas y Colosas a la Odisea. Es decir, se establece por el apóstol, pero también por la iglesia como el elemento de autoridad que la iglesia necesitaba en su institución. A eso obedecen los escritos paulinos, a la necesidad de ser instruidas las iglesias. 5:27, primera Tesalonicenses, dice así: os conjuro por el Señor, esta carta se lea a todos los santos hermanos. Esto de conjurar, obviamente, los involucro en la responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? No es un hechizo ni una cuestión ahí de ocultismo. No, es solamente el hecho de lo que quiero pedirles, que realmente Dios lo juzgue, que ustedes lean. Entonces, ahí validamos otra vez el propósito de las cartas paulinas: instruir con autoridad a la iglesia. Epístolas paulinas, como dije, eran la autoridad hacia la iglesia. Por ejemplo, el tratado de la iglesia del libro de Romanos, la carta a la iglesia de Roma, es una presentación exquisita y una doctrina, pero que hoy es fundamental para la iglesia cristiana actual. La doctrina, sí, de la gracia, del pecado también perdonado a través de la justificación. Eso es bueno, ¿verdad? La justificación por causa de Cristo. Bueno, ahí tenemos un panorama general. No agregué a Hebreos intencionalmente,
pero usted lo puede agregar ahí si cree que el libro de Hebreos es también de Pablo. Yo sí creo, pero no lo quise poner para no levantar ahí una inquietud. Pero ahí ve usted las cartas dirigidas a las iglesias. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y las cartas que fueron dirigidas a individuos. Pablo escribe a Tito, Pablo escribe a Timoteo en una primera y una segunda carta, y Pablo escribe a Filemón. Y esto es importante de ver porque ambos enfoques, eh, ya sea el de la iglesia o ya sea el personal, ambos sirven hoy como una instrucción doctrinal, una instrucción bíblica hacia la vida de la iglesia actual. También hay una subcategoría dentro de las cartas de Pablo y serían las cartas de la prisión, ¿verdad? Usted y yo sabemos que Pablo escribe desde la cárcel y eso también es el por qué se le llama las cartas de la prisión. Y estoy refiriéndome a Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Son libros o las cartas que tienen que ver con las estancias de Pablo en la cárcel, cosa que es importante, admirable, ¿verdad? El hecho de que él dedica también o se dedica a su misión desde de los momentos o los lugares más difíciles, no lograron apagar ese fuego o ese compromiso que el apóstol Pablo tenía con la misión y con el, obviamente, el enfoque de la instrucción que la iglesia necesitaba, como he estado repitiendo en esta parte. Así que esto es muy bonito de ver. Recordemos que el panorama, el escenario de las iglesias, hay varios elementos ahí, como ya lo mencioné, una religión romana imperante, también la religión romana estaba empañada por una cuestión mítica, ¿verdad? Mitos, una mitología. Y es importante ver, por ejemplo, el panteón romano, 12 dioses de los más importantes, eran también los adorados por muchos pueblos y ciudades. Ojo, porque estas ciudades y pueblos que eran subyugados a Roma tenían la obligación, por decirlo así, ¿verdad?, de la nación opresora de adorar a sus dioses. Y es por eso que las cartas también obedecen a esa necesidad, una necesidad de defender el evangelio, una necesidad de la vida santa. Los escritos paulinos se enfocan a eso, la necesidad de vida santa, de vivir el evangelio. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Primera Corintios, y hay un contexto ahí muy drástico de pecado, de situaciones adversas al Evangelio, pero llega la carta en ocasión de poner a la iglesia en contexto de responsabilidad, ¿verdad? Frente a la cultura pecadora. Y esto es importante de ver. Luego también las cartas, eh, bueno, prácticamente todas las cartas, pero las cartas paulinas también tienen un enfoque hacia esa persecución eh, que vivían las iglesias. Por ejemplo, el libro de Filipenses o la carta a la iglesia de Filipos presenta ahí gozo en medio de la dificultad, sería su tesis principal. Y cuando leemos eso realmente, y Pablo en la cárcel todavía, aumenta realmente, o le da un plus, ¿verdad?, de valor total al contenido. ¿Por qué? Porque él vive persecución, él vive dificultad, pero motiva al gozo. Y la iglesia también está enfrentando dificultades. Recordemos, hermanos, que la iglesia, más o menos por ahí del año 67, se da también la muerte violenta del apóstol Pedro. También más adelante muere el apóstol Pablo. Pero en manos de Nerón, ¿verdad? Todo esto fue realmente solamente un ejemplo, pues un ejemplo de lo que fue el transitar de la iglesia cristiana. Y esto es importante, ¿verdad? Recordar y reconocer dentro del propósito de las cartas. También, por ejemplo, inmediatamente vamos a ver el libro de Romanos y ahí vamos a entender por qué. Pablo en sus contenidos epistolares o cartas también ataca o también defiende el Evangelio, mejor quiero decir, hace apología del Evangelio ante la corriente filosófica, los criterios de la filosofía antigua, que en ese entonces estaban, pero ahí en vivo y a todo color, ¿verdad? Y trazaban ciertos tópicos o temas que obviamente eran muy apetecibles, populares por la gente, disertaban en las plazas, los filósofos griegos, pues los altos, los altamente reconocidos tenían escuelas muy especiales, selectivas,
Y Pablo habla de eso también en las cartas. La carta de Romanos, por ejemplo, presenta ahí un apartado, bueno, hacia esa necesidad de cuidarse. Se vivía el amor a la sabiduría. Y esto obviamente el ser humano hasta hoy todavía ama la sabiduría. Hoy en día, en estos tiempos posmodernos o ultramodernos, dicen algunos, pues todavía hay un debate acerca de la vida, el sentido de la vida, el alma, el logos, el inicio. Todo eso es todavía ahora parte de la necesidad del ser humano que todavía no sacia su inquietud. Claro, las cartas paulinas se enfocan a eso, a hablar, a darle mérito a lo que realmente se debe corresponder. Así que la influencia estaba alrededor de las iglesias, militar, religiosa, intelectual, cultural también, y esto era parte de los oficios o de los propósitos por los cuales el apóstol Pablo escribe las cartas. Pero también hay otro enfoque hacia los falsos maestros. Es decir, los escritos paulinos también están dirigidos para defender a la iglesia de los falsos maestros. El interés de defender la sana doctrina frente a la doctrina equivocada o la doctrina engañosa, creo que hasta hoy realmente existe esa situación, ¿verdad? La necesidad de mantenerse en la doctrina bíblica. Por ejemplo, yo no sé si la vez pasada les mencioné este detalle, pero lo voy a recordar si es así. Si no, pues lo vamos a mencionar por primera vez. La Didache, que fue realmente un documento primitivo, se usó también esa doctrina de los apóstoles como la enseñanza oficial. Las cartas paulinas eran también un motivo de autoridad, pero la enseñanza de los apóstoles también. La transmisión de todo el testimonio que ellos vivieron con Jesús, todo eso aplicaba a ese deseo de que la iglesia se confortara en el conocimiento del Señor y de la delimitación de sus enseñanzas y la práctica de sus enseñanzas. Pero la Didache también contuvo requerimientos para la iglesia. Estoy hablando de un escrito bastante antiguo, ¿verdad? Que por ahí existe, usted lo baja en PDF y existe todavía esa redacción, todavía se puede leer ese contenido literal de esta obra primitiva en donde la iglesia la colocaba como autoridad. Por ejemplo, el capítulo 11 de la Didache significa doctrina. El capítulo 11 dice literalmente así: si alguien viene de afuera para enseñarles todo esto, hablando de doctrina, reciban y hablando del Señor. Pero si resulta ser un doctor extraviado, que os dé otras enseñanzas para destruir vuestra fe, no le oigáis. Cuando dice doctor extraviado, aquí no está hablando, no están hablando los apóstoles de un médico, ¿verdad? Sino de alguien que se dice ser experto en la ley o experto en la escritura o en el conocimiento del Señor. No le escuchen, no le oigan. Si por el contrario se propusiese haceros regresar en la senda de la justicia y del conocimiento del Señor, recíbanle como recibirías al Señor. Oigan lo que dice. La instrucción dice, si ese mensajero, si ese maestro los motiva a ustedes a ser fieles al Señor, escuchen. Él está hablando, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y podría decir alguien, ¿y a mí qué me interesa eso? Bueno, mucho, porque el flagelo de la mala enseñanza ya existía en el siglo I en desarrollo. Hoy en día lo tenemos también en auge. Hoy con las redes sociales, con los medios tecnológicos que tenemos, los medios de difusión que existen mundialmente hablando, pues obviamente hay más alcance de la mala enseñanza. Es terrible la mala enseñanza. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Yo creo que por ahí usted dio, pues no me gusta hacer mucho la crítica, ¿verdad? Pero ahí sí vengo con la espada desenvainada. Pero fíjese que vi un video ahí de alguien que sacó una espada, literalmente. Usted creo que ya lo vio, ¿verdad? Y proclaman a un pastor por ahí el padre del alma. Y yo digo, guau, bárbaro eso. Y ahora ya tenemos padre del alma, entonces, ahora ya no es Jesús, ¿verdad? Pero es un, por ahí, pseudoapóstol, con todo el respeto, ¿verdad? Que se proclama y otros lo proclaman, y lo triste es, las iglesias siguen como adeptos, pero fieles por la ignorancia de lo que la Biblia enseña. Creo que el filtro hacia los malos maestros hoy se desvaneció realmente. Y tenemos que rescatar esa parte del propósito por el cual esas autoridades eran levantadas en las iglesias.
Capítulo 12 de la Didache también menciona, solo lo leo más rápido porque si no mucho tiempo en esto, dice, a todo el que fuere a vosotros en el nombre del Señor, reciban, pero pruébenlo después para conocer si es verdad, puesto que debéis tener suficiente criterio para conocer los que son de derecha o los que son de izquierda, y los que son verdaderos y los que no. Aquí no está hablando de partidos políticos, ¿verdad? No es la derecha de la actualidad, no, los de derecha es lo correcto y lo incorrecto. Si el que viniera a ustedes fuera un pobre viajero, ayúdenle cuanto pueda, pero no debe quedarse en su casa más de 2 o 3 días. Si quiere permanecer entre ustedes como artista, eso de artista no tiene que ver con los artistas de hoy, ¿verdad? De Hollywood, no, sino como aquellos que producen, como aquellos que elaboran arte, pues que trabaje para comer, ¿verdad? Si no quiere hacer esto, entonces esa persona, después de 2 o 3 días y todavía quiere quedarse y no quiere trabajar, ese es un mercader del cristianismo. Interesante, ¿verdad? Miren la solvencia de los apóstoles, del cual os alejaréis. Así que las cartas paulinas, las cartas de otros apóstoles tenían este motivo: establecer un cuidado en la iglesia, establecer una advertencia ante la falsa doctrina. Hoy en día tenemos las cartas paulinas, me voy a referir a ellas específicamente, como un medio de alerta, un medio de cuidados que tenemos que tener ante las malas doctrinas o las doctrinas engañosas. Bueno, hablemos un poquito de las estrategias de las cartas. La estrategia de la carta o de las cartas paulinas obedece básicamente a dos principios. Número uno, una comunicación efectiva. Las cartas eran un vehículo de comunicación. Los escritos de Pablo eran una forma de comunicarse. Ya usted leyó ahí la iglesia de Colosas que tenía que interactuar con la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y es interesante, allí podemos ver entonces la preocupación, ¿verdad? Acerca de el cuidado doctrinal. Alcanzaba a más personas, porque obviamente, y yo sabemos, no había redes sociales, no había televisión, radio, entonces la forma más efectiva eran las cartas, que eran llevadas hacia otros lugares. Algunos historiadores cuentan que localmente sacaban copias para que la carta siguiera su curso, pero aquí se quedara también el mensaje copiado de alguna manera. Bueno, yo creo que es lógico, ¿verdad? Si se quiere tener una autoridad escrita para enseñar a la iglesia, pues necesito tenerla. Entonces, hacían eso. Creo que es un elemento histórico interesante. Era una forma educativa eficaz, sí, porque así como usted leyó conmigo esos pasajes en Tesalonicenses y Colosas, la carta era leída públicamente, no era leída solamente por un sector de la iglesia o los líderes, excepto las cartas que fueron dirigidas de manera personal. Aquí estamos hablando, perdón, tengo ahí seca la hoja. Estamos hablando de que era una forma de educación muy efectiva por ser popular, por ser aceptada, por ser comunicada de manera literal, no era mutilada, realmente era presentada tal cual se escribía. Y también era una comunicación efectiva los escritos paulinos porque no podían estar presentes físicamente, pero sí en la autoridad del Señor. Me gusta mucho 1 Corintios 5:3, dice así: ciertamente yo como ausente en cuerpo, está hablando Pablo a Corinto, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que ha hecho tal cosa. ¿Se acuerda de aquel caso de inmoralidad, verdad? Que la iglesia no hacía nada en Corinto y Pablo lo pone en cintura a este personaje, pero él dice, yo no estoy ahí con ustedes, pero presente en espíritu. Y la carta llevaba ese mensaje. Entonces, era una comunicación efectiva de la época. Hoy las cartas pues ya no son tan populares, ¿verdad? De repente todavía hay, pero ahora tenemos los correos, los WhatsApp, pues, ¿quién va a escribir con cartas con WhatsApp? Y de forma más efectiva, pues se trabaja ahora la comunicación. Antes no. Pero también había un segundo propósito o estrategia en las cartas paulinas. ¿Cuál? Había una filosofía educativa. Eso es importante de ver. ¿Por qué? Bueno, porque realmente se transmitía enseñanza y conocimiento. Y obviamente la iglesia requería ser instruida en una identidad saludable, en una identidad bíblica, en una identidad bajo el criterio de Dios. Por eso se transmitía la voluntad de Dios literalmente.
Pablo habla en muchas ocasiones con una autoridad admirable, ¿verdad? Yo recibí del Señor, dice 1 Corintios 11. Y esos términos avalan que era una instrucción que Dios mismo en Jesús, Jesucristo mismo, le asigna, le revela y él transmite a la iglesia. También podemos ver que la estrategia paulina era efectiva porque era Dios a través de los escritos de Pablo. Esto es lo que se llama la inspiración divina. Toda la escritura es inspirada. Y aquí también. Es decir, Pablo circunstancialmente escribe en un momento específico, bajo condiciones específicas, bajo emociones específicas, hacia un destinatario específico, pero al final Dios está moviendo soberanamente el criterio, el contenido y la ocasión, todo. Entonces eso es lo exquisito de la inspiración, ver la intervención divina en este mensaje. Luego también dentro de la filosofía educativa se tocan aspectos prácticos, aspectos prácticos. Por ejemplo, si retomamos el tema de ese personaje que estaba siendo juzgado en 1 Corintios 5, ahí hay algo muy práctico, el elemento de la santidad en la iglesia, disciplina en la iglesia. Claro, en esta primera parte se habla de una disciplina bastante drástica, ¿verdad? El tal sea entregado a Satanás. Pero en 2 Corintios se lee otra vez como que alcanzó misericordia este personaje, porque habla Pablo de perdonar al ofensor. Parece, algunos dicen que es ese mismo, pero hacer iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios también presenta la participación del amor antes que el ejercicio espiritual de los dones y como prioridades del amor. ¿De qué sirve tener don de lengua, dice Pablo, y tantos dones si no hay amor? Esas cuestiones prácticas. Luego aspectos doctrinales, perdón. Por ejemplo, la doctrina del pecado está en Romanos, cuando se habla de la destrucción personal que el ser humano tiene consigo mismo, porque es de manera voluntaria que busca el mal, que busca crecer en su propio pensamiento, y Dios les da la libertad de esa autodestrucción, no porque no ama, sino porque tiene el respeto a la decisión del ser humano. Pero viene la justificación también, ¿verdad? Por Cristo. Eso es un aspecto doctrinal. Solo en Cristo hay justificación. Mire usted la categoría o la calidad de contenido, ¿verdad? Estamos hablando de que las cartas paulinas, especialmente Romanos, que estoy haciendo mención de eso, pues contiene una doctrina fundamental de la fe cristiana. Digo doctrina fundamental porque realmente es de aquellas cosas que son inamovibles, de aquellos preceptos y verdades que usted no puede negociar. El negociar que Jesucristo es el que provee salvación, eso no se puede. Él es el único. Él es la ofrenda vicaria, el sacrificio que remite o que perdona los pecados. Nada, eso es doctrina. La doctrina, bueno, ahí hay pugnas, ¿verdad? Escatológicas del arrebatamiento, por ejemplo, el rapto, dicen algunos. Bueno, ahí está también en Tesalonicenses, por ejemplo. Y por ahí vamos a ver en un pasoncito, pues más bien creo el otro martes. Y aspectos apologéticos. Pablo mismo está en escenario de defensa del Evangelio. eh, Cuando él es llevado a Roma a un juicio injusto, él defiende su causa, ¿verdad? Y de esa manera valida su amor por el Evangelio, sí, pero la verdad del Evangelio. Y eso es interesante ver también en esos escenarios a Pablo como un apologista. Y las cartas también presentan apología, porque de alguna manera es la identidad de Pablo. Y él quiere que la iglesia también se constituya como realmente una apología del Evangelio. ¿De qué forma? ¿Peleando? No. Por ejemplo, la apología en Filipenses es enfrentar el sufrimiento con gozo. Esa es la manera de enfrentar el Evangelio, de presentar la actitud en el sufrimiento cuenta dentro del Evangelio. La forma como se enfrentan los momentos difíciles cuenta seguramente. O sea, ahí se habla del gozo. Entonces, ahí está la apología de una manera no tradicional, ¿verdad? Que obviamente, pues, Pablo valida desde una carta a estas iglesias. La enseñanza del Cristo crucificado también está contenida en los escritos, en algunos escritos paulinos. Lo que antes fue motivo de blasfemia, ahora es una convicción de vida. Por ejemplo, 1 Corintios 2 nos presenta los primeros versículos el tema de Jesucristo. Oiga lo que dice Pablo, es que es tan exquisito esta parte que
yo quiero que no se prive de esto. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahorita explico eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y oiga lo que dice aquí, a este crucificado. Corinto estaba recibiendo una deliciosa, un delicioso argumento del por qué Pablo hacía lo que hacía, y especialmente con ellos. Y estuvo entre ustedes, oiga bien esto, con debilidad y mucho temor y temblor. Interesante, ahí voy a hacer una pausa, porque Pablo está diciendo, está hablando acerca de su perfil humano. Primero él va yo fui a vosotros, dice, bueno, ¿a qué? A anunciar el testimonio de Dios. Eso es interesante, el testimonio de Dios. Luego dice, no utilicé la excelencia de palabras, la elocuencia, que era lo altamente admirable en la época. Aquí tiene sentido lo que le hablé hace un ratito. ¿Se acuerda que le dije que una de las formas como Grecia conquistó era con el raciocinio en palabras, era altamente admirada? Es decir, los mejores filósofos eran los que hablaban delicioso, la elocuencia, y la gente conectaba con la exquisitez del lenguaje oral de los personajes estos intelectuales y era atraída por esa forma de hablar. La elocuencia era realmente idolatrada muchas veces. Pero Pablo utiliza ese término aquí y dice, yo no estoy llegando a ustedes con excelencia de elocuencia, no es solamente una persona capaz de una disertación. Yo no llegué así. Y tampoco dice de sabiduría. La palabra sabiduría era muy común en esa época. Los griegos anhelaban la sabiduría. La sabiduría era el motivo de la vida para muchos. Era el motivo de la preparación, del crecimiento. Y a través de la sabiduría humana se llegaba aparentemente a preceptos de la vida, preceptos del origen, de la muerte, del propósito, del alma, etcétera. Pero Pablo dice, yo no fui con eso. Oiga lo que está diciendo Pablo. La carta a Corintios presenta, yo creo que es un aspecto fundamental también, que lo mejor y la cúspide de lo que el ser humano admira y tiene como mucho valor dentro de lo que es el Evangelio especialmente, no tiene sentido. Que Pablo habla de esos dos elementos, pero no validando, no diciendo, es que es lo máximo. No, yo no utilicé eso. Yo me propuse no saber entre ustedes, sino cosa alguna, sino a Jesucristo. Es decir, yo no quise que ustedes torcieran su admiración o se dejaran seducir por la elocuencia, la sabiduría. Yo no quise presentarles eso. Yo quiero que ustedes aprendan de Jesucristo. Pero le agrega ahí el crucificado. Es decir, esa cruz que para muchos es vergüenza, para nosotros es poder de Dios. Esa cruz que representó el fracaso de un hombre, para nosotros es la victoria del Mesías. Entonces, de eso está hablando Pablo. Es decir, si usted lo ve bien y con una perspectiva antibotestamentaria, Pablo aquí está validando que el crucificado es el Mesías. Lo que antes peleó, ahora defiende. Su ministerio de sufrimiento aquí también está evidente. Claro, aquí es el hecho de hablar del crucificado en una perspectiva de fracaso para todos, pero para el que cree y que es hijo de Dios, que es creyente, es el motivo de victoria. Interesante eso. Habla del Cristo crucificado y aquí viene un detalle importante en el versículo 3 y ahí casi vamos a ir terminando porque ya nos faltan 5 minutos nada más. Dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Algunos piensan de que era la poderosa iglesia de Corinto y llega el apóstol Pablo, ¿verdad? Tal vez con conjeturas en contra, tal vez no con toda la credibilidad porque era el perseguidor, ¿verdad? No es eso, no va por el temor humano. Si asociamos a lo que hemos leído, vamos a entender que la debilidad, el mucho temor y temblor se refería al elemento de quién predicaba, Jesucristo el crucificado. Entonces él se sentía temeroso, tembloroso y debilitado por su alto compromiso de predicar a Cristo, es decir, su agonía, no dice la palabra agonía aquí, pero su crisis, digámoslo así,
en el temor y temblor se debía por su anhelo de quedar bien con Jesús, con el mensaje de Jesús crucificado, de dar la talla en ese ministerio de la palabra, del confort de las iglesias, de que sus escritos se ajustaran única y exclusivamente al Cristo crucificado. Vayamos en el sentido del texto, en su contexto. Aquí está hablando él que sentía esa agonía por cumplir el estándar de Dios a través de Jesucristo. Eso es muy bonito, porque entonces no hay razón para temer al hacer ministerio, sino solamente ante Dios, para presentarnos ante Él como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos. Y es ahí donde se valida realmente la aprobación del Señor y no de la gente. ¿Es importante la gente? Sí, pero no más que Dios. También la enseñanza de Cristo crucificado, que se le reveló camino a Damasco. Literalmente Pablo fue alcanzado por Jesús, fue confrontado y redirigido. Por último, este Cristo crucificado transformó su vida. Eso es importante también. El perseguidor ahora es el constructor, el apóstol enviado. Luego transformó sus perspectivas legales, digo de legales en el sentido de la ley mosaica, proféticas, ya se cumplió, el Mesías está presente, antes no creía, ahora cree que Jesús es el Mesías, cúlticas, ahí me faltó una tilde en la U, cúlticas, es decir, la forma de adorar, sapienciales, conocimiento, lo cognitivo y las convicciones. Hablando del Cristo que lo transformó. Y hay muchas referencias en los discursos de las cartas a, al Cristo, el Mesías, al Cristo que en el Antiguo Testamento lo validan muchas profecías y muchos enunciados haciendo mención de que ese Cristo que perseguía antes es el Mesías verdadero. Bueno, mis hermanos, quiero dar un minuto ahí a nuestro doctor, no sé si se va a despedir porque estamos llegando ya al tiempo, respetando ahí la instrucción. De mi parte, contento, emocionado, yo no sé si usted por ahí también está igual, espero haya aguantado ahí, que no se me haya ido, y Muy podamos bien y estar, muchas si Dios lo gracias. permite, el próximo martes. Adelante, Sí, doctor. gracias, licenciado Antonio. Bendiciones para el grupo, bendiciones para usted, para su esposa también. Primero Dios, nos vemos el próximo martes con la ayuda de nuestro Señor. Tomen en cuenta los anuncios, hermanos. Lo que en este momento estamos trabajando es y corriendo es en la elaboración de los diplomas, así que necesitamos de su colaboración con sus respectivos líderes, sus cuotas, que estén completamente al día y que sus nombres estén inscritos en esas listas, no en el libro de la vida, porque eso ya lo tienen garantizado, pero sí en esas listas que sus líderes están recabando. Que el Señor les bendiga, que Dios esté con ustedes y que tengan una bonita noche. Ahí les hacemos llegar los videos con la ayuda de Dios. Feliz noche, mis hermanos y hermanas. Feliz noche, mis hermanos. Feliz noche para todos.